Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en esta hora poder dar inicio a esta clase. En esta hora pues vamos a terminar contestando las preguntas que nos quedamos la semana pasada. Y el lunes que viene pues va a ser el examen basado a estas preguntas. Pero antes de empezar pues vamos orar para dar comienzo a esta clase. Padre amado, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, venimos ante tu divina presencia, Padre. En primer lugar, te adoramos y te glorificamos. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Padre. En esta hora, Señor amado, yo te imploro, Padre, que tú nos capacites, que tú nos dé entendimiento, sabiduría, Padre. Oh, Señor, que tú nos dé el don de captar, Padre amado. Oh, Señor, la enseñanza en esta hora, Padre. Oh, Señor, que cada una de las preguntas, Padre amado, oh, Señor amado, las podamos atesorar, Dios mío. Oh, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos y capacítanos, Padre. Amén. Semana pasada estábamos en el cuestionario número 2. Contestamos la primera sesión de las preguntas con respecto a la Biblia. No sé si habíamos comenzado la B sobre el libro. Me parece que habíamos tocado una que otra, pero no estoy seguro. Pero vamos a empezarlo de nuevo repitiendo. La primera pregunta dice: elija la respuesta más correcta. La idea más importante del relato de la creación es, número 1, la creación revelada que Dios es poderoso. 2, el relato nos enseña el proceso científico de la creación. 3, Jehová es el único Dios y creador de todo. Y número 4, el universo tuvo un gran principio. Y la respuesta es la número 3. B. ¿Por qué empleó Moisés el nombre Elohim para designar a Dios en Génesis 1:1 al 2:3? Y añadió Yahvé, Jehová, en 2:4 al 25. Debe tener en cuenta el significado de los nombres y el énfasis de la sección. La 1 B, entonces, es que Dios es plural, pero es un solo Dios y es el mismo Dios que se reveló a Moisés. O sea, Dios es plural, pero es un solo Dios. O sea, no son más dioses, no son dioses, es un solo Dios. Aunque es plural, pero es un Dios. Y fue el mismo Dios que se le reveló a Jehová. Dice: Jehová tu Dios, uno solo es. La próxima pregunta: ¿por qué se origina un conflicto inevitable entre la ciencia y el relato bíblico? Explíquelo. Es el conflicto de la existencia del hombre en la tierra. O sea, ese es el conflicto entre
que surge entre la ciencia y el relato bíblico. Es cuestión del tiempo, o sea, la existencia del hombre en la tierra. La Biblia nos enseña que el hombre tiene aproximadamente unos 6.000 años. Pero sin embargo, el relato científico nos dice que tiene miles y miles de años. Ese es el conflicto que existe. B. ¿En qué sentido yerra la ciencia? En que asumes las teorías como hechos. Se asume las teorías como hechos. C. ¿En qué sentido podemos errar al confrontar las enseñanzas de la ciencia? ¿Cuáles son los hechos que a veces no tenemos en cuenta al interpretar la Biblia? Es prácticamente casi lo mismo. Son las fechas, la creación de la tierra versus creación del hombre. O sea, si nos vamos a Génesis 1.1 y Génesis 1.2, aparentemente pasó un lapso de tiempo que no podemos definir cuánto sucedió. O sea, la existencia de la tierra es mucho más vieja que la existencia del hombre. La tierra fue creada primero, luego fue restaurada y luego en el sexto día el hombre fue creado. O sea, la tierra más vieja que el hombre. ¿Por qué nos conviene ser prudentes en cuanto a armonizar el relato bíblico con las teorías actuales de la ciencia? Ok, porque el relato bíblico no fue escrito para describir el proceso de la creación, sino para mostrar su causa y propósito. No sé si están captando o voy muy rápido. No, estamos bien. Ok. 3. Dice, ¿qué relación había entre un día y otro de la creación? Si buscamos entre un día y el otro, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Y esa es la relación que había entre un día y otro. Que cada vez que Dios creaba decía, fue la tarde y la mañana un día. No dice fue la tarde, pasaron días y fue un día. Porque muchos quieren decir de que los días aquí se refieren a periodos de años. Pero la Biblia nos enseña que dice fue la tarde y la mañana. O sea, un día se compone de una tarde y de una mañana. O sea, de 24 horas. No de un periodo de tiempo largo o corto como algunos eruditos quieren mostrarnos. B. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear el universo? Preparar, preparar un hogar o ambiente adecuado para el hombre. C. ¿En qué sentido fue creado el hombre a la imagen de Dios? Mencione 4 aspectos. Número 1. Tiene un espíritu y alma que son eternos. 2.
tiene un libre albedrío. Número 3, es un ser racional, con capacidad para pensar y formar ideas. Número 4, tiene dominio sobre la naturaleza. D, esa imagen de Dios está intacta aún en el hombre actual. No. ¿Por qué? Porque el hombre fue corrompido. Una vez el hombre pecó, se corrompió. Y esa imagen de Dios ya no está intacta en el hombre actual. Y eso es lo que Cristo va a restaurar en nosotros cuando nosotros seamos levantados. Una vez alcancemos la perfección, entonces volveremos a ser a la imagen de Dios. Pregunta 4, la A. Bueno, tiene solamente la A. ¿Por qué debemos guardar el día de descanso? Esa trabaja que me la conteste Daniel. Daniel, ¿por qué tenemos que guardar el día de descanso? Bueno, el día de descanso para los judíos se le llama el Shabbat y eso viene de ¿verdad? Cuando Dios creó, ¿verdad? El cielo y la tierra y el séptimo día descansó, pues Dios le pidió a Moisés que el séptimo día descansaran. Entonces, para mi entendimiento, nuestro descanso es Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, ¿verdad? No debemos de guardar ese día de descanso, porque ya nuestro descanso no es un solo día, sino es todos los días por medio de Jesucristo. Amén. Pero ¿por qué tenemos que guardarlo? Bueno, eh, bueno, debemos de guardarlo eh, para descansar. Yo que para mi entendimiento es para que buscar más a Dios, creo yo, para buscar y congregarnos con Dios, creo yo. Pero ahí ya yo no sé, porque te estoy hablando de los judíos extremistas que guardan el sábado o el Shabbat para buscar a Dios y prepararse en lo que es de Dios. Pero ahí ¿verdad? De lo que no es no los judíos, pues a ellos no se te explican. Me contestaste a lo último. Al principio te me fuiste, pero a lo último sí. Tenemos que guardar el sábado para rendirle culto a Dios. O sea, ya el sábado no lo guardamos en una forma literal, pero sí en una forma simbólica, y es para darle culto a Dios. O sea, ya no tenemos que guardar el sábado, sino que guardamos, o sea, separamos cualquier día para adorar a Dios, para rendirle culto. O sea, decimos, no, no hay que guardar el día, hay que guardarlo un día, porque el Señor lo dio como mandamiento. Ahora, el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida o en cuanto a día de reposo. O sea, lo importante es que nosotros separemos para Dios, donde nosotros le podamos rendir culto. Si no le rendimos culto a Dios, quiere decir que no estamos separando ningún día para Dios, no estamos dando un día de descanso. O sea, es una forma simbólica, porque el verdadero descanso es Cristo. Pero si nosotros verdaderamente no le rendimos culto, entonces, ¿cómo estamos adorándole? No podemos descansar en algo en lo cual no le servimos.
Así que el día de reposo es para brindar culto a Dios. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál fue el propósito primordial de Dios al instituir el matrimonio? La respuesta es establecer una familia. B. ¿Cuál es el propósito del hogar o de la familia? Que el hombre y la mujer se complementen para llevar a cabo los planes de Dios. Pregunta número 6. Dice, ¿cómo puede usted explicar el amor de Dios al poner a prueba al hombre frente al árbol de la ciencia del bien y del mal? Debe incluir dos aspectos. Yo solo puse uno, porque todos los demás aspectos que vamos a leer en el libro se complementan solo en uno. Dice, ¿cómo puede usted explicar el amor de Dios al poner a prueba al hombre frente al árbol de la ciencia del bien y del mal? O sea, le dio un libre albedrío para que el hombre escogiera servir a Dios o no servirle. Y estas serían las preguntas del segundo cuestionario. Ahora anoten bien esto, porque esto es lo que viene en el examen. Así que escríbanlo para que después no digan que yo no se los dije. Pregunta número 1A. Es una de las que viene en el examen. Pregunta número 2A. Viene en el examen. Oh, y la 1B también viene. Pregunta 3A. Viene. De la parte B viene la pregunta 1A. Pregunta 3B. 3C. 3D. La 4 y la 5B. Ya son de este cuestionario que acabamos de contestar ahora. Ahora vamos al próximo cuestionario, que son del capítulo 3 y 4. Las vamos a contestar primero y después yo les digo cuáles vienen.
sobre la Biblia. Pregunta 1A dice, ¿qué nos enseña Génesis 3, 1 al 4 acerca del método que utilizó Satanás para tentar a los hombres? Note la forma en que la forma que él asumió y sus argumentos. Ok, vemos que la forma que asumió y sus argumentos fue la insinuación de que Dios es mentiroso al decir con qué. Vemos que Satanás cuando te trata de confundir a Eva, dice, con que Dios ha dicho. Ese fue el argumento que utilizó Satanás. La 1B. ¿Cómo calumnió Satanás a Dios? Con que era un ser egoísta. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que comience del fruto serás igualito a él sabiendo el bien y el mal. Esa es la B. La pregunta 2A. ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva al oír la voz de Jehová después de comer el fruto? La reacción de ellos fue esconderse. La B. ¿En qué se puede comparar la reacción de ellos con la del hombre actual? ¿Ok? El hombre trata de esconderse de su pecado, alejándose de Dios y dejándose de congregar. La 3. La A. ¿Sobre qué y sobre quiénes cayó la maldición de Dios en el capítulo 3? ¿Sobre qué y sobre quiénes cayó la maldición de Dios en el capítulo 3? Esa fácil, ¿quién me la puede contestar? No me diga que nadie la sabe. ¿Qué número es? Discúlpame. Es la 3A. ¿Sobre qué y sobre quiénes cayó la maldición de Dios en el capítulo 3? Dios mío. La mujer y su simiente. Fue una. Hay más. La serpiente. 2. Todavía hay más. Y el hombre, ¿no? 3. Todavía hay más. ¿No es la tierra también, Cheo? Amén. Cayó sobre Adán, sobre Eva, sobre la serpiente y sobre la tierra, porque la tierra fue maldita a causa del pecado de ellos. Así que apúntenla porque esa va a venir en el examen. La B dice, siendo que Adán y Eva ya trabajaban antes de la caída, ¿cuál es la nueva relación entre ellos y el trabajo?
Esa facilita también. Esa te la dejo a ti, Daniel. Bueno, que ya no tenían que ya la tenían que surar ellos tenían que surar para comer, me imagino. Ellos tenían que trabajar duro. Amén. Ahora dice que con el sudor de sus frentes se ganarían el pan de cada día. ¿Sabes? Antes trabajaban sin sudar, ahora por culpa de ellos nosotros sudamos. ¿Qué indicio del plan de redención hay en este capítulo? ¿Quién la sabe? Esa yo la recalqué mucho. La promesa de un Salvador, ¿Dónde se encuentra? si no me equivoco, es en el capítulo 3, versículo, yo no sé. Sí, esa fue, sí, ya yo sé dónde. Esa es cuando el que te pondré la simiente tuya, y me imagino que es buscarlo. Eh, ah, Que está fácil. Yo dije que se aprendieran de memoria. Versículo 15, 3:15. Génesis 3:15. La promesa de redención. Esa es la respuesta. Me van a poner Génesis 3:15, la promesa de redención. Vamos para la 4A. ¿Qué relación ve usted entre los hechos violentos del capítulo 4 y el relato del capítulo 3? Esa para pensar. Esa se la voy a contestar. El pecado aumentó y el egoísmo del hombre, y el egoísmo del hombre. O sea, aumentó el pecado y el egoísmo del hombre. B. A su parecer, ¿por qué se desarrolló la civilización entre los descendientes de Caín y no entre los descendientes de Set? Y después dice, ¿existe un paradero visible hoy? ¿Por qué? ¿Por qué se desarrolló la civilización de Caín y no la de Set? Ok. La respuesta es la falta de comunión con Dios. Comenzaron a buscar métodos de entretenimiento para satisfacer sus deseos. Los descendientes de Set dice que después que nació Set, los hombres volvieron a adorar a Dios. Pero en el caso de los descendientes de Caín, como fueron desechados y tuvieron que irse como errantes, pues ellos no buscaban a Dios y buscaron en qué entretenerse y comenzaron a formar la civilización. Entonces, en la misma pregunta decía que si existe un paradero visible hoy. Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues vamos a ver que es la misma situación. Porque el hombre busca en qué entretenerse. El hombre busca algo para hacer,
al no buscar a Dios. La número 5 dice, la reacción de Caín al ser rechazada su ofrenda revela su carácter. ¿Cómo era su carácter? Su carácter era egocéntrico. B. A pesar de que Caín fue echado de la presencia de Dios, este hizo algo por él. ¿Qué hizo? Cuando dijo que tenía miedo que lo mataran, entonces Dios le dio una señal para su protección. C. ¿Qué nos revela esto acerca del carácter de Dios? Nos revela que Dios es un Dios misericordioso y un Dios de amor. Compasivo. Amén. La B sobre el libro. Número 1 de la B. ¿Cómo sabemos que fue Satanás quien tentó a la mujer? ¿Sabe que Génesis nos dice que la serpiente fue la que habló con la mujer? Ahora, ¿cómo sabemos que fue Satanás? ¿Quién sabe la respuesta de esa? ¿Cómo podemos decir que fue Satanás y no una serpiente por sí sola? No sabemos. Pues, apúntelo. Apocalipsis 12:9. Ahí sí, Daniel, ahí es 12:9. Ahí no tiene que usar el verso 1. Ahí es 12:9. Dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. La B. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento del bien y del mal que adquirió el hombre y el de Dios? Explíquelo. Pastor Cheo brincó a la 2. Era uno. Era 1B. B, sí, brinqué, sí. ¿Cómo se puede explicar que la serpiente haya hablado? Esa se la dejo a usted, Elizabeth. ¿Cómo podemos explicar que la serpiente haya hablado? Luego que el enemigo se posesionó de ella. Alguien que tenga una respuesta diferente. Eso es como para pensar un poquito. Analizar. Yo no, ¿verdad? Yo no tengo, no es que estoy diciendo que lo dice la Biblia, pero yo siempre he pensado que en el principio los animales se comunicaban con el hombre. No sé. No sé si viene de los muñequitos o si, no sé, pero siempre he tenido ese pensar. Supongamos que ahora mismo nosotros vayamos caminando y nos tropecemos con un gato.
y el gato le llame por su nombre y le diga, yo quiero que me dé algo de comer, ¿verdad que usted se va a asustar y va a salir cogiendo? Porque para nosotros es imposible de que un animal nos hable. Pero la palabra dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Al igual que Arely, pues yo pienso que la serpiente sí hablaba por naturaleza, por cuanto era más astuta que los animales. Y si no hubiese sido así, quizás Eva se hubiese asustado y no lo hubiese escuchado. Entonces, para mí que era común de que hubiera esa comunicación. No diría yo todos los animales, pero por lo menos la serpiente era más astuta que todos los animales y nos lo dice la Biblia voy a buscarlo por aquí. Capítulo 13, versículo 1. Génesis 3:1. Ajá. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ok, la 1C. ¿En qué consistió correctamente el pecado del hombre? ¿En qué consistió el pecado del hombre? Con una palabrita se define. Desobediencia. Amén. Ahora sí vamos a la 2. ¿En qué sentido se cumplió la advertencia divina de que el día que comiese de fruto morirían? ¿En qué consistió? Porque vemos que ellos no murieron inmediatamente. Consistió entre la separación de Dios y el hombre, o sea, muerte espiritual. A pesar de que años más tarde, pues, murieron. Pero en ese momento fue la muerte espiritual. 2B. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento del bien y del mal que adquirió el hombre y el de Dios? Ahora sí, explíquelo. Dios conoce el bien y el mal, pero no peca. El hombre conoce el bien y el mal pecando. (3A). ¿Cuál es la gran importancia de Génesis 3:15? ¿Qué revela? Ya se la hemos dicho muchas veces. Es la promesa de redención. ¿Qué importancia hay? Pues que en ella Dios basó la salvación del hombre. (3B). ¿A qué se refiere la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? ¿Okay? La simiente de la mujer es Jesús. La simiente de la serpiente es el hombre impío. ¿Y cómo podemos apoyar esa? Busquen en sus Biblias Juan, capítulo 8, verso 44. Y vamos a leerlo. Juan, capítulo 8, verso 44, dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Vemos que aquí está diciendo a los impíos que son hijos de Satanás, hijos del diablo. Si son hijos del diablo, pues entonces son la simiente de la serpiente. Así que apréndase en ese versículo de Juan 8:44. Porque esa también viene en el examen. Vamos para la C. ¿Quién sería herido en el calcañar? Esto facilita, sabemos que Jesús. La D. ¿En qué sentido la serpiente fue herida en la cabeza? Eso fue cuando Jesús obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. La E. ¿Qué evidencia tenemos de que Adán y Eva creyeron en la promesa? La evidencia es en que Adán le puso nombre a su esposa Eva, que significa vida, y en que Eva le puso el nombre a su primer hijo Caín, que significa adquirir o posesión. La 4. ¿Qué nos demuestra el hecho de que existen relatos paganos de la creación, los cuales tienen semejanzas con el relato bíblico? Nos demuestra de que hubo una creación. No fue que, como dicen los científicos, con la explosión del Big Mac se formó, no, sino que nos enseña que hubo una creación, que Dios creó el mundo. Las 5. Dice, ¿por qué fue aceptado el sacrificio de Abel y rechazado el de Caín? Y eso lo podemos basarlo en Primera de Juan 3:12, Hebreos 11:4. ¿Quién me puede decir esa? Si mal no recuerdo, habíamos hablado de que el corazón de Caín no le ofreció esa ofrenda como la ofreció Abel. O sea, no le dio lo mejor desde su corazón. Amén. Esa es la respuesta. La actitud del corazón. Indique 4 pecados que se encontraban en el linaje de Caín. 1. Envidia. 2. Odio. 3. Codicia. 4. Orgullo. Y la última preguntita dice, ¿cómo frustró Dios el intento satánico de destruir el linaje de la mujer?
fue con el nacimiento de Set. Y lo mencioné ahorita cuando dije que cuando nació Set, los hombres comenzaron a adorar a Dios. Y Set significa sustituto. Así que apunte, porque eso viene en el examen. Ok, les voy a decir ahora las preguntitas de este cuestionario que pueden venir en el examen. Le estoy dando para que así no las tengan que estudiar todas y se basen más o menos a lo que viene en el examen. Le estoy facilitando un poquito las cosas. Puede venir la 1A. Dos A. La 3A. Cinco A. En la parte B viene la 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D y la 3E, o sea, toditas de la 3. Cinco A y la 5C. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hoy es el momento porque el lunes es el examen. Pastor, pero entonces, de los cuestionarios anteriores, De primero. Pues eran 3 cuestionarios. Ajá. El primero yo no le había dicho ninguna, ¿no? no. Bueno, que yo recuerde, no. Es la página 21, ¿no? Sí, la página 21. La 1A viene. La 2, la 1B viene. La 2A. La 2B. Cuatro A. 4B. La 5A. La 6A. La 7A. Serían todas. ¿Alguna duda en alguna de las preguntas? Por lo menos de las que vienen en el examen. ¿O estamos claros con todas?
Yo creo que es un poquito atrevido de mi parte, pero vienen preguntas de discusión. Va a venir de todo un poquito. Va a venir cierto y falso y preguntas de discusión. Y no me gusta menos llena blanco, porque a mí no me gustan. Pero quizás venga un pareo. Un pareo, cierto y falso, y un par de preguntas de discusión. Pastor, la falsa, Dios te bendiga. Hay que contestarla. La falsa hay que poner el por qué falsa. Ok, perfecto. Elizabeth, ya sabes que te hace el repaso más claro. Pero el examen no es tan difícil. Si se estudian las que yo le dije que estudiaran, van a sacar una A. Ahora, no se confunda con las otras. No vayan a estudiar las que le dije que no venían. Como yo entré tarde, ¿verdad, pastor? Porque que estoy trabajando 11 horas al día y estoy bien agotada. Ya se habían discutido las preguntas de la página 28 entonces. Ver en el libro. Los de la página 28 si las discutimos. Ok. Sí. Recuerde que los de la página 28 lo habían comenzado en la clase pasada. No sé si las tiene, si no me quedan 2 minutitos, la podemos revisar rapidito para que usted las tenga. Por ejemplo, la primera fue, ¿cuál fue el método usado por Dios para crear? ¿Qué fue? La palabra. La B, ¿cuál fue el agente que utilizó Dios en la creación? Ese fue. ¿Y en qué versículo se encuentra? Se encuentra en Génesis 1:26 y es hagamos. Ese fue el agente, hagamos, o sea, refiriéndose a la Trinidad. La 2A dice, ¿qué hace suponer la palabra hagamos? Lo acabé de decir ahora mismo, nos hace suponer en la Trinidad. No sé si la página 29 las tenía o también. No está bien, entonces yo reviso las grabaciones con calma, como yo preparo el repaso. Ok. Gracias, pastor. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Daniel, ¿duda? ¿Pregunta? Sí. No habiendo más dudas ni preguntas, pues entonces nos vemos el próximo lunes en el examen. El examen es como siempre. Una vez lo contesten, me lo envían. Y tienen prácticamente 1 hora para contestarlo. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos el lunes y les amo a todos en el amor de Cristo.